Amigos, amigas y demás seres pensantes que aún quedan por ahí. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, la reciente declaración de guerra comercial mundial por parte de Donald Trump. Sí, ese mismo, el magnate de los reality shows que ahora juega a ser estratega económico. Pero, antes de entrar en materia, hagamos un pequeño ejercicio mental. ¿Qué pasaría si le dieras las llaves de tu coche a un niño de 5 años? Exacto. Probablemente terminarías con un desastre. Pues bien, algo similar está ocurriendo en la arena internacional. Trump ha decidido imponer aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México y del 10% a las de China. ¿La razón? Según él, estas medidas buscan reducir el déficit comercial y proteger la industria estadounidense. Pero, ¿no le suena esto a esas dietas milagro que prometen resultados rápidos y terminan en efecto rebote? Ahora bien, hablemos de consecuencias. Los mercados financieros han reaccionado como un gato en una bañera, con puro pánico. Las acciones de BlackRock, por ejemplo, han caído un 25% desde enero. Larry Fink, su CEO, advierte que la economía estadounidense se está desacelerando debido a la volatilidad del mercado provocada por los aranceles. Pero no se preocupen, que aquí viene lo mejor. Trump, en su infinita sabiduría, ha decidido que estas tarifas no son una herramienta de negociación. No, señor. Son puras medidas económicas. Es como si tu vecino incendiara su propia casa para enseñarle una lección al tipo que le vendió una manguera defectuosa. Y mientras tanto, en el resto del mundo, los líderes internacionales están que trinan. China, por ejemplo, ha respondido con aranceles del 34% a productos estadounidenses. Y en Europa, líderes como Emmanuel Macron y Angela Merkel están considerando medidas similares. Es decir, estamos al borde de una guerra comercial global porque alguien decidió jugar al póker con la economía mundial. Pero volvamos a casa. ¿Quiénes serán los más afectados por estas medidas? Exacto, los consumidores estadounidenses. Se estima que estas tarifas podrían costarle al hogar promedio unos $3,800 adicionales al año. Es decir, mientras Trump juega al ajedrez, o más bien a las damas, con la economía, tú tendrás que pagar más por tus productos básicos. Y aquí es donde entra la ironía. Los mismos votantes que apoyaron a Trump esperando una mejora en su economía personal ahora se enfrentan a precios más altos y posibles pérdidas de empleo debido a las represalias internacionales. Es como invitar al lobo a cuidar de las ovejas y luego sorprenderse cuando desaparecen. Pero no todo está perdido. Algunos economistas sugieren que estas medidas podrían ser temporales y que, con suficiente presión interna y externa, Trump podría dar marcha atrás. Sin embargo, mientras tanto, el daño ya está hecho. La confianza en el liderazgo económico de Estados Unidos se ha visto seriamente afectada y reconstruirla no será tarea fácil. Así que, queridos oyentes, la próxima vez que escuchen a un político prometer soluciones rápidas y fáciles a problemas complejos, recuerden, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Y mientras tanto, vayan preparando sus billeteras, porque esta guerra comercial la pagaremos todos. Y para cerrar, una pregunta para reflexionar. Si pudieras retroceder en el tiempo y cambiar tu voto en las últimas elecciones, ¿lo harías? Piénsalo bien, porque como dicen, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿O no? Perfecto. Aquí tienes la continuación del guión, sin referencias externas ni menciones a noticias, 100% redactado en tono dinámico, irónico y humorístico, mezclando análisis político con preguntas directas para provocar reflexión y risas. Vamos allá con más de ese estilo que engancha. Y ahora vamos con la parte divertida. ¿Alguien recuerda cuando nos decían que el libre mercado era el camino a la prosperidad? Que cuanto menos interviniera el Estado, mejor. Que los empresarios son los héroes modernos. Bueno, pues parece que a algunos se les olvidó el guión de su propia película, porque ahora resulta que ponerle un impuesto al mundo entero es defender a los trabajadores americanos. ¡Qué conveniente! Lo mejor es que no hay contradicción aparente. Un día dicen que el mercado se regula solo, al siguiente quieren regular hasta el aire que respiramos, si no viene de Texas. Pero espérate, que hay más. ¿Te has fijado que siempre que alguien mete la pata hasta el fondo, en vez de reconocerlo, dobla la apuesta? Es como el tipo que choca su coche, baja la ventana y grita, «Estaba probando los frenos».
Pues eso mismo, pero a nivel global. Porque claro, si subes los aranceles y todo se desmorona, ¿cuál es la solución? Más aranceles. Más pelea. Más fuego. Total, ¿quién necesita relaciones internacionales cuando tienes Twitter? Y mientras el gran show continúa, el trabajador medio, sí, tú, que estás mirando esto desde tu sofá, empieza a notar como su carrito del súper pesa lo mismo, pero cuesta un 20% más. La leche más cara, el pan más caro, hasta el aguacate que ibas a usar para ese brunch fancy, adivina que, también subió. ¿Y sabes quién se beneficia? Pues no tú, ni yo. Se benefician los mismos de siempre, los que juegan al Tetris con los mercados mientras los demás jugamos a no quedarnos sin pasta antes de final de mes. Y lo más irónico es que este movimiento se vende como una defensa de la soberanía económica. ¿Soberanía? ¿No será proteccionismo con esteroides y una pizca de paranoia? Porque si cada vez que un país no hace lo que quieres, le subes un arancel, eso no es política, eso es bullying internacional. O dime tú, ¿cómo le llamas a chantajear a tus socios comerciales? ¿Negociación? ¿O más bien el arte de perder amigos e influir negativamente en el comercio? Y claro, todo esto se hace por el bien del país. Por supuesto. Porque cuando cierran fábricas, sube la inflación, se pierden inversiones y las pequeñas empresas se ahogan, lo que uno piensa es, qué patriótico, qué orgullo siento. Ya me imagino la escena. Un granjero en Iowa mira su cosecha pudriéndose porque China ya no quiere comprarle soja, y mientras llora dice, gracias, señor presidente, por protegerme tanto que ya no tengo a quién venderle. Pero no me malinterpreten. Aquí no venimos a llorar, venimos a reírnos para no explotar. Porque el absurdo es tan grande que solo se puede combatir con sarcasmo. ¿O tú qué opinas? ¿Crees de verdad que aislarse del mundo nos va a convertir en una superpotencia aún más poderosa? ¿O es más bien como querer competir en los Juegos Olímpicos encerrado en tu casa con una pesa oxidada? Vamos a pensar en esto. Cuando subes un muro económico, no solo impides que entre lo malo, también te aíslas de lo bueno. Te quedas sin innovación, sin competencia, sin dinamismo. Es como cerrar todas las ventanas porque hay polen y terminar asfixiado por tu propio aire viciado. Y hablando de aire viciado, hablemos de los que aplauden esta estrategia. Esos que se emocionan con cada nueva tarifa como si fuera una medalla de honor. ¿No les da un poquito de vergüenza ver que sus empresas favoritas están diciendo adiós, me voy a fabricar a otro lado? No, claro, porque mientras tengan su bandera ondeando bien alta, no importa si el país se viene abajo. ¡Qué manera más interesante de entender el patriotismo! Ahora bien, pongámonos filosóficos un segundo. Si el comercio global ha sido uno de los mayores motores de prosperidad en la historia moderna, ¿qué lógica tiene dinamitarlo con gusto? ¿No es como querer adelgazar dejando de comer, beber agua y respirar? Ah, pero claro, algunos piensan que si lo dice un hombre con traje y corbata, debe ser verdad. ¿Verdad? Y por supuesto, esto genera una espiral. Otros países responden, se encarecen los insumos, las cadenas de producción se interrumpen, las empresas entran en pánico y los políticos, en vez de decir nos equivocamos, dicen vean cómo nos atacan, patriotas, hay que resistir. Es la típica de si no funciona, échale más de lo mismo. Como si intentaras arreglar un incendio lanzándole gasolina porque el agua no funciona lo suficientemente rápido. Y mientras tanto, las grandes tecnológicas, que tanto les gusta a la izquierda demonizar y a la derecha utilizar como ejemplo de éxito, empiezan a temblar. Porque cuando haces enojar a medio planeta, tus productos dejan de ser bienvenidos. ¿Y a quién afecta eso? No al CEO multimillonario, no, sino al tipo que trabaja en el almacén, al técnico de soporte, al ingeniero recién contratado. Entonces yo pregunto, en voz alta y sin miedo, ¿de verdad todo esto vale la pena? ¿No sería más inteligente, más eficaz, más humano incluso, sentarse a dialogar, a negociar, a cooperar? Pero claro, eso no da likes. No genera titulares con letras rojas. Y sobre todo, no excita a esos votantes que piensan que el problema del país son los extranjeros que traen productos baratos. Porque esa es otra. El populismo económico vende muy bien. ¿Quién no quiere oír que el país será grande otra vez, que los enemigos serán derrotados, que la gloria está a la vuelta de la esquina?
Lástima que, en la vida real, eso se traduce en inflación, desempleo y una larga fila en la oficina del paro. Pero hey, al menos podemos decir que lo intentamos, ¿no? Qué divertido fue ver cómo le echábamos la culpa al mundo por nuestros problemas internos. Es más fácil culpar a otros que arreglar la casa por dentro. Más cómodo gritar "nos roban" que revisar las propias cuentas. Así que te dejo con esta última reflexión. Cuando un líder empieza a levantar muros en vez de tender puentes, a imponer castigos en lugar de ofrecer incentivos, a gritar más de lo que escucha, ¿estamos ante un protector o ante alguien que no entiende cómo funciona el mundo? Piénsalo. Pero piénsalo con humor, con espíritu crítico, con esa mezcla maravillosa de risa e indignación que nos recuerda que el verdadero poder no está en los despachos, sino en tu capacidad de pensar por ti mismo. Y ya sabes, si te gustó este análisis sarcástico de la realidad, suscríbete, comparte, comenta y, sobre todo, no dejes de cuestionarlo todo. Porque si tú no lo haces, ya sabes quién lo hará por ti. ¿Seguimos? Pues agárrate que aún hay gasolina para echarle al fuego del disparate. Porque si pensabas que la guerra comercial era una estrategia medida, pensada, con asesores y economistas detrás haciendo simulaciones, te tengo malas noticias. Parece más bien un berrinche geopolítico con presupuesto ilimitado. ¿No te parece que a veces la política se parece demasiado a un episodio de reality show, pero sin guión y con consecuencias reales? Y ahora vayamos a lo que más duele, el bolsillo. Porque mientras nos hablan de patriotismo económico y de devolver la manufactura al país, las grandes empresas están haciendo lo contrario. Están sacando la calculadora, mirando los números y diciendo si esto se va a poner así, me mudo a otro país. Y es que claro, por mucho que el discurso sea America First, la contabilidad es global. ¿Crees que una empresa que vive de vender barato va a quedarse en un país donde todo se encarece por decreto? Adivina, se van. Porque el capital no tiene bandera, tiene GPS. Y lo gracioso es que los que impulsan estas políticas te dicen que lo hacen para protegerte. Para proteger tu empleo. Para defenderte del enemigo extranjero. ¿Enemigo? ¿Desde cuándo comprar una televisión fabricada en Corea te convierte en traidor? ¿Desde cuándo importar piezas para un auto te vuelve menos patriota? Vamos, que si el café no es local ya eres parte del plan para destruir la nación. Lo próximo será exigir que solo escuchemos música nacional y nos cortemos el pelo en peluquerías aprobadas por el Estado. Pero vamos a ver, ¿no era la derecha la que defendía la libertad individual? ¿La que odiaba la intervención del Estado en la economía? ¿La que quería menos impuestos, menos regulaciones, menos Estado metiendo la mano? ¿Y ahora resulta que ponerle un arancel a todo lo que se mueve es parte de esa filosofía? Algo no cuadra. Es como si te dijeran que para proteger la libertad hay que imponer más restricciones. ¿Te suena contradictorio? Pues lo es. Y hablando de contradicciones, hablemos de los sindicatos que aplauden estas medidas. Porque sí, los hay. Algunos gremios creen que si cierras las fronteras al comercio, mágicamente las fábricas volverán como si fueran boomerangs. Pero lo que no entienden es que el problema no es solo el comercio exterior. Es la automatización, la robotización, la inteligencia artificial. ¿Vamos a ponerle aranceles a los robots también? ¿O vamos a declarar la guerra a las impresoras 3D? Y mientras se entretienen con esa ilusión de que todo tiempo pasado fue mejor, el mundo avanza. Los países que antes fabricaban cosas ahora diseñan, innovan, crean ecosistemas digitales. Y nosotros, entretenidos con los aranceles. Como si estuviéramos intentando competir en la Fórmula 1 con un coche de caballos. El resto del mundo habla de energía verde, de redes cuánticas, de exploración espacial, y aquí discutiendo si debemos castigar a los países que nos venden tornillos. Pero claro, hay un público que compra este discurso, que se emociona cuando escucha eso de hacer grande al país otra vez. ¿Otra vez? ¿Cuándo fue ese momento mágico? ¿Y qué lo hizo tan especial? Porque si hablamos de épocas doradas, muchas vinieron acompañadas de desigualdad, racismo, guerras y burbujas económicas. No todo lo viejo es bueno, ni todo lo nuevo es malo. Pero decir eso en ciertos círculos es pecado. Y entonces te preguntas, ¿cuál es el verdadero plan? ¿Cuál es la visión? Porque si todo lo que tienes es una política comercial basada en castigos, estás creando enemigos gratis.
Países que antes eran aliados estratégicos ahora buscan nuevos socios. Y mientras tú te aíslas, otros se acercan. ¿Resultado? Se forman bloques nuevos, tratados nuevos, alianzas nuevas, y tú, mirando desde fuera, sin silla cuando se acaba la música. Y la historia es clara. El proteccionismo excesivo ha sido, siempre, una receta para el estancamiento. ¿Recuerdas la Gran Depresión? ¿Sabías que se agravó por una política arancelaria desastrosa? Pues eso. Pero parece que la memoria histórica es un lujo que algunos no se pueden permitir. O no quieren. Porque reconocer errores del pasado te obliga a pensar. Y pensar incomoda. Por eso es más fácil culpar a otros. Culpemos a China, a México, a la UE, a Canadá, a Vietnam, a Marte. Total, siempre habrá alguien allá afuera a quien echarle la culpa de nuestros problemas internos. Pero eso sí, no se te ocurra mirar hacia adentro. Porque si lo haces, te das cuenta de que muchas veces no se trata de comercio, ni de competencia desleal, ni de dumping, sino de que no hemos invertido lo suficiente en educación, en innovación, en reconversión laboral. Pero claro, eso es más difícil de vender que un eslogan con gorra roja. Porque decir vamos a invertir a largo plazo para crear empleos sostenibles no genera aplausos inmediatos. En cambio, decir vamos a castigar a los que se aprovechan de nosotros hace que medio estadio se levante de la silla. Aunque no entiendan ni qué significa. Y ahí estás tú, ciudadano medio, atrapado entre las promesas y la realidad. Pagando más, ganando lo mismo, viendo cómo los productos suben de precio, como la empresa en la que trabajabas decide externalizar procesos, como el gobierno te dice que esto es por tu bien. Y tú, con una ceja levantada, preguntándote si acaso el bien del país no debería sentirse un poquito mejor. Así que volvamos a la gran pregunta, ¿vale la pena? ¿De verdad crees que convertir el comercio en un campo de batalla va a traer prosperidad? ¿O será más bien que estamos usando el comercio como excusa para tapar otros fracasos? Piénsalo. Y mientras lo haces, no olvides reír. Porque a veces, la única forma de sobrevivir a la locura es con una carcajada. Aunque sea irónica. Aunque duela un poco. ¿Y tú, qué opinas? ¿Nos estamos defendiendo o nos estamos disparando en el pie con una sonrisa? No te vayas sin dejar tu comentario, compartir este vídeo y suscribirte. Porque mientras más seamos los que pensamos diferente, más difícil será que nos vendan el mismo cuento, con distinto sombrero.